Nos encontramos en el Pucará del Cerro Grande de la Compañía, uno de los vestigios más australes del Imperio Inca, superado solamente por el Cerro La Muralla en San Vicente. El camino del Inca, para introducir un poco el tema, es un camino de aproximadamente 30.000 kilómetros de extensión, prehispánico, construido por el Imperio Inca como una forma de conectar sus territorios y mejorar las comunicaciones. Esto parte en Perú y se ramifica hacia el norte hasta Ecuador y hacia el sur hasta nuestro país. Lo que hicieron los incas fue unir tramos de camino que ya existían de indígenas anteriores y conectarlos todos, mejorando su estructura, mejorando su interconexión, instalando tambos cada cierto tramo en los cuales se podía almacenar alimentos para los mensajeros que transitaran por el camino. El Pucará del Cerro La Compañía tiene un valor histórico para nosotros y queremos en este pequeño programa presentar algunas de sus características. Estos restos arqueológicos nos muestran que una vez que estuvo ocupado el cerro por indígenas locales, los incas construyeron en esa misma cima un pucará. Pucará en lenguaje quechua significa fortaleza. Lo que ellos hicieron fue transformar una pequeña ciudadela que ya existía en una verdadera fortaleza, haciendo cierres perimetrales que permitieron resguardarse de posibles ataques. Otra cosa que ellos hicieron fue inundar todo lo que fue el faldeo del cerro para impedir un acceso libre hacia las laderas. Dentro de ese cierre perimetral ellos tenían empalizadas y acumulaban piedras. Por ejemplo, si alguien intentaba por alguno de los costados subir las laderas del cerro, ellos le lanzaban piedras. Obviamente tenían otros instrumentos de guerra como eran flechas, arcos y algunos otros tipos de utensilios. Recordemos que estudios arqueológicos han demostrado que dentro del cerro hay un albumen que entrega una planta que es tóxico, entonces ellos untaban también la punta de la flecha con ese albumen tóxico. Dentro de esta fortaleza ellos reconstruyeron una ciudadela donde tenían lugares de siembra, tenían bodegas que en su lenguaje significaban colca. Estas bodegas eran subterráneas, tenían 2-3 metros de profundidad. En su base ellos la llenaban con piedras y después ahí guardaban semillas que les servía de alimentación en las temporadas más escasas, es decir, en el invierno. Dentro de esa ciudadela obviamente construyeron casas donde ellos vivían. Tenían más o menos un poco más de 1 metro de altura de piedra, y en la parte superior la hacían con cincha, que era una mezcla entre madera, vegetales y barro. Entonces tenían protección hacia la lluvia. El Cerro La Compañía y el Pucará se encuentran en un punto que puede observar hacia los cerros de Angostura, hacia ambas cordilleras y hacia el sur. Por lo tanto, si uno vigila los 4 costados, tiene una observación bastante minuciosa del entorno y es difícil ser sorprendido por un ejército enemigo. Pedro de Valdivia, en su avance hacia el sur, se topó con unos indígenas belicosos, que es el significado de la palabra Promaucae, que en esta región le provocaron algunos problemas y él estaba decidido en algún momento a lanzar una expedición y terminar con esta rebelión. Pero lo que no sabía Pedro Valdivia es que el líder de ese grupo bélico que estaba en el Pucará de la Compañía, que era Cachapual, ya estaba confabulado con Michimalonco, que era el líder del valle del Aconcagua. Lo que ellos buscaban era precisamente sacar a Pedro Valdivia de la ciudad de Santiago para que mientras el Cachapual lo retenía acá en el valle de Cachapual,
Michimalongo iba a intentar atacar entonces Santiago. Con esos 100 hombres y un poco de yanaconas que llegó al Cerro Grande de la Compañía, Pedro Valdivia intenta reducirlo, no obstante ve que están bastante resguardados por esta fortaleza. Cuando ellos intentan llegar al cerro, inmediatamente son atacados con piedras de grandes dimensiones. Después llega una lluvia de lanzas y flechas y Pedro Valdivia ve que es prácticamente imposible poder dominarlos y atacarlos, y entonces decide engañar a los promaucaes que estaban ahí al mando de Cachapual y simula un regreso hacia Santiago, o sea, como que desestima el ataque. Los indios locales de los promaucaes caen en la trampa, lo siguen, pero sin saber que Pedro Valdivia lo estaba esperando en las mismas lomas del Cerro de Angostura. Una vez que llegan estos indios allá, los ataca, lamentablemente acaba con la vida prácticamente de todos. Es decir, cayeron en el engaño de Pedro Valdivia y en las Angosturas de Paines los espera y los reduce prácticamente a todos. Efectivamente, esas mismas crónicas de soldados que estuvieron junto a Pedro de Valdivia nos demuestran la existencia de esa batalla, donde se da por referencia que fue un 11 de septiembre de ese mismo año 1541. Mientras en Santiago se está produciendo otra historia. Cuando Pedro Valdivia llega de retorno ya al fuerte de Santiago, ve que ya estaba prácticamente destruido, estaba incendiado, todos sus hombres estaban heridos, se da cuenta de que ya no tenían alimento, quedaron prácticamente sin víveres, sin municiones, sin nada. Entonces ve que probablemente, claro, había sido una confabulación y él también cayó en una trampa de abandonar la ciudad de Santiago, que prácticamente significó la destrucción de esa recién fundada ciudad.